Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es aprendiendo a andar en el Espíritu. El texto bíblico se halla en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo, esta vez hablando a la iglesia sobre la realidad del Espíritu, y les está diciendo que tenemos que andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu necesitamos entender las realidades espirituales. De otra manera no podríamos caminar en el Espíritu. Entendiendo primero de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y es en el espíritu donde Dios ha suministrado su propia vida, la vida de Cristo. Cristo ahora nos habita. Nosotros somos portadores de la vida de Cristo. Cristo pensando, Cristo actuando, Cristo ejerciendo un gobierno sobre nuestra vida. Es eso, no hay dos personalidades, hay una sola personalidad, porque si no estaríamos hablando de una personalidad múltiple. No, nosotros al recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Hemos entrado a un ámbito espiritual. Ahí debemos aprender a caminar en el Espíritu. Nos ha sido suministrado la vida de Cristo, nos ha sido suministrado el Espíritu Santo, quien está en nosotros. Dios ha diseñado con cuerpo, alma y espíritu. Y en este diseño, el Espíritu fue diseñado para contener la vida de Dios. Por eso es que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Dios en nosotros. Nosotros somos portadores de la vida de Dios. Dios en nosotros y nosotros en Él. Lo que sí decimos es que una vez que naciste de nuevo, el resto de tu vida cristiana consiste en aprender a andar en el Espíritu. Jesús lo llama a Pedro ahí estando en la barca, y él sale de la barca y empieza a dar unos pasos ahí sobre las aguas. Pero él quitó la mirada de Cristo y inmediatamente se empezó a hundir. Y claro, esto era un aprendizaje para la vida de Pedro. Pedro tenía que aprender a caminar bajo la guía de Cristo, bajo la guía del Espíritu de Cristo. Y como él recién estaba aprendiendo a caminar, él se hundió. Y él clama: Señor, sálvame. Son experiencias que se dan dentro de la vida, pues, de Pedro y de los demás discípulos. Pedro dio los pasos, y eran los pasos de un aprendiz, uno que todavía recién estaba ejercitándose en la vida piadosa, estaba recién aprendiendo a andar en el Espíritu. Eran los pasos de un calichín que recién estaba dando sus primeros pasos. Y es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que hemos sido trasladados a otro ámbito, un ámbito espiritual. Como Pablo decía en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Todos los creyentes ya no estamos en un plano natural, en el sentido de que hemos sido colocados ya, trasladados al reino de su amado Hijo. Y claro, el mundo se mueve en ese plano natural, bajo leyes y principios que rigen esta realidad natural. Pero el creyente, el Hijo de Dios, ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino es Cristo. El creyente ya ha sido colocado en el mismo cuerpo de Cristo y su realidad es otra.
ya no es guiado por sus sentidos naturales, sino por otra realidad, en esta realidad donde el creyente ha sido colocado en Cristo, en el cuerpo mismo de Cristo. Y es la vida de Cristo la que está ahora en él. Él ha sido unido a Cristo. Por eso es que la Escritura en 1 Corintios 6 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es la realidad de la vida de Cristo en él. El creyente ha sido ya colocado a otro ámbito, un ámbito espiritual. Él tiene que aprender a caminar en el espíritu, a moverse en el espíritu, bajo la guía del espíritu. No hay otra manera de poder andar en la vida cristiana. La vida cristiana no son tus deseos, no es tu voluntad, no es tu querer, no es yo gobierno mi vida, no. Ahora es el gobierno de Cristo, el gobierno del Espíritu en la vida de Él. Tenemos que aprender a cambiar de ser gobernados por tu ser natural a permitir que tu nuevo ser en Cristo sea el que te domine. Sea la vida de Cristo que empiece a ejercer un dominio sobre tu vida. Vemos después la vida de Pedro, cómo él aprendió a caminar en el Espíritu. Tanto así que cuando él pasaba donde estaban los enfermos, su sola sombra empezaba a sanar a los enfermos. Es que es ya vida de Cristo, no es que en sí mismo Pedro pudiera hacer tal cosa, sino que es la vida manifestada de Cristo en él, la cual estaba operando o moviéndose en la vida de Pedro. Después ya vemos a un Pedro que ya escribe las cartas, ¿no? Y es tremendo el mensaje que trae, pues, Pedro. Un mensaje bastante edificador en la vida, pues, cristiana o en la vida de la iglesia. Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Como hemos pasado a un plano espiritual, desde que nos iniciamos en la vida cristiana ya tenemos que movernos en razón de nuestro espíritu. Por eso es que Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Pedro, hablando a los que recién están en este ámbito espiritual, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis. Hemos entrado ya a un plano espiritual. En este ámbito espiritual todo es en razón del espíritu. Incluso las palabras que nosotros hablamos son espirituales. Si tú estás hablando la palabra de Dios, estás hablando las palabras que son del espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para que tú puedas tener una comunión con Dios, tiene que ser basado en tu espíritu. Para que tú puedas conectarte con Dios, tienes que tener la palabra de Cristo. Por eso Pablo dice en la carta de Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Debemos tener la palabra de Cristo para que eso nos conecte con el Espíritu. Tu andar responde a la palabra de Dios que tienes en tu vida. Mientras más palabra de Dios conozcas, vas a permitir la acción del Espíritu Santo en tu vida. Vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a guiar tu vida. Pero si careces de la palabra de Dios, eso va a impedir la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Tu mente será un estorbo a la acción del Espíritu si es que careces del conocimiento de la palabra de Cristo. Tenemos que poner en nosotros la palabra de Cristo, que son palabras espirituales. Para que aprendas a andar en la vida del Espíritu, tienes que tener la palabra de Cristo. Estas palabras espirituales, tienes que tener la palabra de Cristo. No hay otra forma, no es Señor, te pido que me guíes y carezcas de la palabra de Cristo. Tienes que tener
la palabra de Cristo morando en ti. No es un aprender y después no saber palabra. No, tú estás llamado a tener abundancia de palabra en tu vida, para que permitas la acción del Espíritu de Dios, la guía del Espíritu de Dios. Por eso es que también Pablo en la carta de Romanos dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede estar carente de la palabra de Dios. No puede estar carente de la palabra de Cristo. Tiene que tener la palabra de Cristo, porque eso le va a permitir andar en el Espíritu. Si no tienes la palabra de Cristo, estarás andando en la carne, y la carne no te va a dar ningún provecho, al contrario, va a ser perjudicial para tu vida como creyente. Dice, los que andan según la carne morirán, porque van a ser guiados más por sus sentidos naturales, por lo que ven, oyen, sienten. Cuando la vida espiritual no es así. Cuando eres guiado por el Espíritu, lo que vas a encontrar es perfecta paz. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Necesitamos la guía del Espíritu de Dios para poder andar en la vida espiritual, entendiendo que ya hemos pasado del plano natural al plano espiritual. Tú posees la vida del Espíritu. Y cuando estamos hablando del Espíritu, hay muchos confunden el Espíritu con el alma, con nuestros estados emocionales. Y esto no es así. Dios nos ha diseñado con cuerpo, alma y espíritu. Si tocara tu hombro, tú sentirías eso, ese es tu cuerpo. Y cuando sientes tristeza, miedo, esa es tu parte almática. Pero tu espíritu tú no lo ves. Tú no accedes a tu espíritu con tu parte emocional, con tu alma. No hay forma de acceder al espíritu con nuestros sentidos naturales. Esto es mediante una conversión. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino. Y después le dice para que puedas entrar al reino de los cielos. El reino de Dios es Cristo mismo. O sea, para acceder a este reino, a este ámbito espiritual, tenemos que pasar por la cruz. La cruz es el medio para que puedas conectarte con esta realidad espiritual. Muchos no ven esta realidad espiritual y no la están viendo porque esto no depende de tus sentidos naturales, de tu parte emocional o racional. Esto depende de una conversión, de que pases por la cruz. Cuando hablo de pasar por la cruz, estamos hablando de hacer de Jesús el Señor de tu vida. Cuando Jesús no es el Señor de tu vida, tu ámbito espiritual no vas a poder ver la realidad que hay en nuestro espíritu. No vas a poder ver quién te habita, quién vive en ti. Cuando pasas por la cruz hay un velo que te será quitado. Y cuando este velo es quitado, recién vas a poder entender esta realidad espiritual, la vas a poder conocer. Hay muchos creyentes que todavía no pueden acceder a esto porque están entendiendo mal. Creen que solamente tienen cuerpo y alma. Y hay otros que creen que espíritu y alma son lo mismo. Como Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces te vas a empezar a mirar a ti mismo y dirás, ¿dónde soy nuevo? No eres nuevo en tu cuerpo, no eres nuevo en tu alma, eres nuevo en tu espíritu. Tu espíritu está completo ahora, porque en tu espíritu ha sido suministrado la misma vida de Cristo. Tú ahora eres portador, si eres creyente, eres portador de esta vida de Cristo. Cristo te habita, Él vive en ti. Tenemos que entender también que cuando hemos sido colocados en Cristo, Él ha sido colocado en ti y ahora eres portador del Espíritu de Cristo. Cuando un niño nace, todavía no posee las habilidades para poder caminar, correr, saltar, tampoco hablar. Él todavía es un niño. Para que él pueda andar, esto involucra
una madurez en su sistema nervioso, la musculatura, la parte sensorial. La suma de todo ello le va a permitir a él caminar. El niño, como recién ha nacido, todavía no tiene ni el control de la cabeza. Poco a poco él va teniendo el control de su cabeza, va a empezar a gatear y posteriormente va a empezar a tomar la postura, ¿no? De pie. Esto responde a todo un proceso. De igual manera, en la vida espiritual, nosotros también tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Algunos están tratando de caminar en el Espíritu, pero sin la palabra de Dios. Entonces van a tener dificultad. No van a poder andar en la vida espiritual, porque para andar en la vida espiritual depende de la palabra de Dios que podamos nosotros conocer. Tu andar en la vida espiritual responde a lo que tú puedas percibir de tu espíritu mediante la fe. Tú tienes que aprender a ver esta realidad espiritual, no con tus sentidos naturales. Esta realidad espiritual tú la tienes que percibir, pero por medio de la fe. La fe te va a permitir entrar en este ámbito espiritual y poder tomar todo lo que hay en esta realidad espiritual. Eso no lo vas a conocer mediante tus sentidos naturales, pero tú tienes que entender la existencia de esta realidad espiritual. El profeta Eliseo vino todo un ejército de los sirios para tomarlo preso. Llegaron a la casa del profeta Eliseo y el criado salió, vio un ejército, habían miles de soldados y él se asustó y le fue a dar a conocer al profeta Eliseo. Le dijo, hay un ejército de miles de soldados, ¿no? Le describió y el profeta le dijo, más son los que están con nosotros. Y en ese momento él oró a Dios y le dijo, abre sus ojos de mi criado para que él pueda ver. Y en ese momento le fueron abiertos los ojos al criado y vio que un innumerable ejército celestial, que eran mayor los que estaban con ellos que el ejército sirio. Entonces hay una realidad espiritual que pocos lo están viendo porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. No saben cuánto Dios nos ha suministrado, cuánto Dios nos ha dado, qué nos ha dado Dios. Y como no saben lo que tienen, entonces no pueden disfrutarlo. No pueden andar en la vida espiritual. Lo que están viendo más en su vida espiritual es fracaso. Están más gobernados por la carne, por lo que sienten. Son gobernados por los pleitos, contiendas, disensiones, por la manifestación por esta carne, por los celos, las iras, las contiendas. Entonces, hay una realidad espiritual que solamente lo puedes percibir mediante la fe. Y la fe lo que hace es creer. Y también, una vez que lo cree, lo confiesa. Empezamos a hablar esta realidad espiritual. Tú tienes que aprender a no solamente creer esta realidad espiritual, sino a hablar todos los días. Solamente de esta manera vas a poder andar o caminar en el espíritu. Lo otro es, tenemos que aprender a gustar y ver la benignidad del Señor. Hay un texto en la Escritura que dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34, versículo 8. O cuando Pedro dice en una de sus cartas, los que gustaron la benignidad del Señor. Tenemos que gustar las cosas espirituales. Si lo que a ti te gusta son otras cosas, entonces tampoco vas a poder caminar en el espíritu. Mire que Pablo, en el ejercicio de su ministerio, él hace esta declaración. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, versículo 8. Lo que le gustaba al apóstol Pablo, él lo declara en este mensaje. Él dice, y ciertamente afirmando,
aún estimo todas las cosas como pérdida. El apóstol Pablo, había muchas cosas que él antes de su conversión eran ganancia. Él dijo que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más? Tenía una identidad nacional, porque él dijo, soy hebreo de hebreos, fariseo. Él tenía una formación farisea y su reputación, porque él era perseguidor de la iglesia y también era un cumplidor de la ley. Había estatus, logros, una identidad, un linaje. Él podía jactarse de todo eso, pero él lo dice acá en esta carta, que aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Hay cuantas cosas que para nosotros son ganancia, o tenemos nosotros, valoramos más eso que la excelencia del conocimiento de Cristo. Y valoramos esas cosas porque son parte de nosotros. Hay muchos que valoran más el deporte, el arte, el dinero, el reconocimiento, el poder, entre muchas otras cosas. Pero dice Pablo, todas estas cosas los tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo lo que está afirmando aquí el apóstol Pablo. Y a veces tenemos que sacar eso. Y mira, él está declarando lo que a él le gusta. Y lo que a Pablo le gusta es la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús su Señor. Igual cada creyente debe estimar todas estas cosas que hemos mencionado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Podamos también afirmar, por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, lo he perdido todo y lo tengo por basura porque hay algo que más valoro y es el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso los escritores más adelante, Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada creyente tiene que aprender a valorar, a gustar más de esta excelencia del conocimiento para que pueda andar en la vida espiritual. Tenemos que también renovar nuestra mente. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos. La transformación tiene que ver con cambios, pero para que haya un cambio en tu vida tiene que darse por medio de la renovación. La renovación es el medio para que haya una transformación en tu vida, un cambio en tu vida. Esto es por medio de la renovación. Usted podrá decir, sí, tengo que poner cosas nuevas en mi mente. No se trata de poner cosas nuevas, sino se trata de poner la palabra de Cristo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta tiene que ver con la vida de Cristo, la vida de su Hijo. No hay otra forma de que podamos entender la voluntad de Dios si no cambiamos nuestra manera de pensar. Usted tiene que aprender a pensar como Dios piensa. Esto te va a permitir andar en el Espíritu. Si es que no aprendes a pensar como Dios piensa, encontrarás mayores obstáculos en tu caminar en la vida cristiana. No podrás caminar en realidad en la vida cristiana porque el caminar en la vida cristiana depende de que haya una renovación. Y cuando estamos hablando de renovación, estamos hablando de quitar lo viejo y poner lo nuevo. Pero algunos se aferran a sus creencias, no aceptando la autoridad de la palabra de Dios.
que esta palabra de Dios ejerza un gobierno sobre sus vidas. Y como no se da esto, por lo mismo de que a veces hay un desconocimiento de la palabra de Dios, son ajenos al conocimiento de la obra de Cristo. Entonces, esto no te va a permitir andar en la vida cristiana. Vas a luchar contra el pecado, vas a luchar contra ti mismo, ¿no? Contra tu ego, vas a luchar contra la carne y con el diablo finalmente, porque lo único que te va a permitir andar en la vida cristiana es la palabra de Cristo, es la guía del Espíritu de Dios. Por eso es que es importante que tengamos los principios de la palabra de Dios. Tienes que tener en tu mente la palabra de Cristo. Eso te ayudará notablemente. Verás esta gracia que te ha sido suministrada pueda manifestarse pues en tu vida. Verás realmente que el Señor te lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, deseas que Cristo habite en tu vida, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haberme mostrado tu amor al ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, por mí. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has recibido a Jesús en tu corazón, lo que tienes que hacer es pedirle al amado Espíritu Santo te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Cristo, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres, que la obra de Cristo también nos fue suministrada la salud. Cualquiera sea tu problema de salud, solamente mira a Cristo, mira a Él porque en Él está todo, en Él está tu sanidad, en Él está tu libertad, en Él está tu provisión, tu fuerza. Voy a orar por los posibles problemas de salud que puedas tener. Y solamente ahí donde tú te encuentres, y recibo ahora mi sanidad. Amén. Lo recibo y te agradezco, Señor, por mi salud. Señor, de los problemas de salud que las personas puedan tener, Señor, te pido estos momentos por sus riñones, pulmones, páncreas, su hígado, visión, audición, su piel, Señor, la dermis, epidermis, problemas en la piel, Señor, en la pigmentación incluso de la piel, problemas en su sistema inmunológico, sus defensas. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Problemas en la sangre, en la circulación, problemas en la motricidad, sus ligamentos, músculos, tendones. Señor, en el nombre de Jesús te declaramos sano, te declaramos sana. Recibe ahora en el nombre de Jesús tu sanidad. Te damos gracias una vez más, amado Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor que nos has mostrado. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.